Todos crecimos jugando el GTA San Andreas en la PlayStation 2, haciendo desastre con CJ mientras visábamos horas antes de ir a la escuela, para dentro de una década después fascinarnos con la historia de redención de Arthur en Red Dead Redemption 2. I guess I'm afraid. Al leer el título seguro pensaste que estaba errado, que emanó la nostalgia del San Andreas y que estoy sobrevalorando a Red Dead Redemption 2. Y sí, arranqué apelando a la nostalgia, y fue por un motivo. Hoy no vengo a discutir cuál es técnicamente mejor, porque si hablamos de eso, el GTA 6 probablemente se lleve el trono sin discusión. Lo que quiero mostrarte es por qué, para mí, estos dos juegos siguen siendo lo más grande de Rockstar y por qué representaron a la compañía por más de una generación. ¿Por qué San Andreas? Esta es la parte más complicada del video. Decir que el San Andreas es el mejor GTA de la historia es cargar una mochila pesada. Sé que muchos no van a estar de acuerdo y está perfecto. Unos dirán que es el GTA V por tener el mejor online, innovar con 3 protagonistas únicos, el mundo abierto más grande y su éxito en ventas que podría ser irrepetible. Otros dirán que es el GTA IV por tener una historia más profunda y adulta, por su realismo y físicas nunca vistas en la saga. Incluso algunos me van a decir que es el GTA Vice City por ser el que más identidad tiene, una ambientación y música que son excepcionales, su estilo arcade divertido y un protagonista estilo Hollywood. You know, Ken, I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. Sin embargo, sigo creyendo que San Andreas es lo mejor que Rockstar hizo y probablemente hará en la franquicia, y para entenderlo hay que verlo en su contexto, lo que logró en 2004 con la tecnología y limitaciones de la época. El mundo más ambicioso. El mapa del San Andreas es único, tiene 3 ciudades completas, Los Santos, San Fierro y Las Venturas. Más campo, desierto, montañas y mar. Te hace sentir que realmente estás recorriendo Estados Unidos. Si bien el mapa es mucho más chico de lo que realmente aparenta, es mucho más variado. GTA V es grande, mucho más, pero es un mundo genérico y sin tanto detalle por hacer fuera de Los Santos. Vice City es chico y repetitivo. GTA IV es una sola ciudad gris. San Andreas te da todo, playa, guetos, el Golden Gate, casinos, aviones, trenes y una larga lista de detalles que no me van a entrar en el video. Es el sandbox más rico y diverso que Rockstar haya hecho jamás en GTA. El GTA con más contenido. El San Andreas combina un sistema RPG profundo, una cantidad absurda de actividades y mecánicas que ningún otro GTA copió. Hay infinidad de cosas que puedes hacer como jugador por fuera de las misiones. Tu personaje no es estático como en todos los GTA. Puedes someter tu musculatura, ganar grasa, perder peso, mejorar habilidades como la natación, el ciclismo, la conducción, hasta puedes ganar más respeto. Puedes comprar y combinar cientos de prendas, tatuarte, cambiarte el corte, salir a citas, ir al gimnasio, al restaurante, al bar, jugar al pool o a máquinas. Hay Gang Wars, que son las guerras de pandillas por distintas zonas de la ciudad, en las cuales puedes conquistar territorios para Grove Street. Misiones de lowrider, como carreras y competencias de baile con y sin vehículos, jugar al básquet, carreras de bicicleta, casinos. Saltos en paracaídas, escuela de manejo, reclutar pandilleros, pintar grafitis y un largo etcétera. Un clima dinámico, ciclo día y noche, combinado con la radio que cambia basado en dónde estás. Por ejemplo, si robas un auto en Eastwood, Los Santos, es probable que te aparezca rap en la radio. Y si robas un auto en un pueblo vas a escuchar música country. Todo esto hace que el mundo realmente se sienta vivo y con alma. Una apreciación al detalle que va a ser olvidada por Rockstar hasta dentro de muchos años más. El GTA V tiene los robos al casino, pero San Andreas tiene muchísima más variedad y profundidad. Vice City y GTA IV se sienten cortos y simples en comparación. Es el único GTA donde realmente sentís que puedes hacer lo que quieras, no solo jugar misiones. Historia épica de pandillas, tradición y redención, la más variada de la saga. La trama de CJ es para mí la más emotiva de la franquicia y la más variada de Rockstar. Arranca como una historia de calle brutal en los barrios bajos de Los Santos. Venganza por la muerte de su madre. CJ, it's your brother. Okay, what you want? I think you better come home. It's about mama. She's dead, bro.
guerra de pandilla contra los valles y vagos, tradiciones dentro de Grove Street, y poco a poco escala hasta convertirse en una guerra que abarca todo el estado. La variedad es brutal, pasar de misiones de pandillas y tiroteos en barrios pobres a trabajar para la policía corrupta, a robar aviones militares y hasta negocios en las aventuras con mafias italianas. Hay drama familiar, la relación con Sweet y Kendall, humor negro, Big Smoke y Ryder, romance tóxico, Catalina, traición y un cierre de redención al ver cómo levantaste a tu pandilla y vida de los escombros. Salvaste a tu familia y eliminaste a Tenpenny, el oficial de policía más corrupto y manipulador de todo el juego. Ese cierre de redención es lo que hace única la historia. CJ empieza el juego volviendo a Los Santos destrozado por la muerte de su vieja, y viendo cómo su barrio Grove Street está destruido y traicionado por sus propios hermanos. Durante todo el viaje sufre, comete errores, se va al exilio, construye poder desde cero y se vuelve más fuerte. Al final, después de la misión más épica y tensa del juego, End of the Line, CJ derrota a los que destruyeron su vida y logra redimirse completamente. Recupera el control total de Los Santos, reconstruye Grove Street con su hermano Sweet y su hermana Kendall. Y el barrio vuelve a estar unido y fuerte, ya no es el perdedor al que se burlaban al principio del juego. Told you that, bro. Your word don't mean shit around here. Come on, man. Give me a break. Ahora es el rey que salvó a su gente y cerró el ciclo de venganza y dolor. Listen up. Y'all down with CJ, right? Yeah, sure. He's been through a lot. I mean, we all been through a lot. But CJ's helping us clean up the hood. He's taking the fight to the enemy. Yeah. Showing all of us how he used to be. Yeah. What it used to mean to be a Grove Street family. Yeah. Es un final circular y satisfactorio. El juego empieza con CJ volviendo al barrio en ruinas y termina con él y su familia reconstruyendo lo mejor que nunca. Te deja con la sensación de que todo el sufrimiento de CJ valió la pena. Es una historia mucho más variada que la de Vice City, que es básicamente el ascenso al poder en Miami, más humana y emocional que la de GTA 4, que es oscura pero más lineal y depresiva, y más épica y personal que la de GTA 5, que tiene 3 protagonistas, pero se siente más como una película de acción. El protagonista más icónico de toda la saga. Carl Johnson tiene el arco más humano y completo de toda la franquicia. Empieza siendo un tipo normal del barrio que vuelve a Los Santos como alguien débil, objeto de burlas por los demás miembros de Grove Street. Destrozado por la muerte de su madre y viendo su vida en ruinas, termina convirtiéndose en el rey que conquista 3 ciudades, pasando por dolor, traiciones, exilio y superación real. Crece físicamente, músculo, habilidades y lo que es más importante, nos conecta emocionalmente con el personaje, algo que ningún otro protagonista logra con tanta profundidad. Comparado con los demás, es mucho más fácil de relacionarse que Tommy Vercetti, un protagonista genial pero plano y sin evolución, más carismático y divertido que Nico Bellic, que es deprimente y trágico, y más profundo que Michael Franklin o Trevor, que se sienten como personajes estereotipados exagerados de GTA V. Genera una conexión emocional única. Al final del juego sentís que realmente acompañaste a CJ en su historia de venganza, lealtad y éxito. Ningún otro protagonista te deja con esa sensación de conexión personal y satisfacción con el personaje. Legado, mods y rejugabilidad infinita. El legado que dejó el GTA San Andreas solo puede ser comparado con el de GTA V. Es uno de los juegos más vendidos y que más se acoplaron a la cultura general. Es el GTA más modeado de la historia, con una comunidad que sigue aún de pie después de 22 años. Es el que inició la era online de GTA de manera no oficial. El online de GTA V independiente como 5M existe gracias a Zamp, el mod multijugador del San Andreas en el cual tomó mucha inspiración, sin tomar en cuenta MTA. Sigue jugándose en 2026 como si fuera nuevo. GTA V tiene online, pero San Andreas tiene una comunidad que lo mantiene vivo desde hace más de 2 décadas. Es el que más se disfruta una y otra vez. En resumen, GTA San Andreas es el GTA más completo, ambicioso y divertido. Tiene el mapa más grande, el contenido más denso, la historia más variada y épica, con un cierre de redención que ningún otro GTA logra, y al protagonista más memorable de toda la saga. Toma lo mejor de los otros GTA y lo supera en todo. Es el que mejor captura la fantasía que transmite los GTA y el que más libertad real te da. ¿Por qué Red Dead Redemption 2? Decir que Red Dead Redemption 2 es el mejor juego de Rockstar es quedarse corto. Para algunos, inclusive es el mejor juego de la historia de la industria. Una historia larga que vale cada misión, llevándonos a acompañar a Arthur Morgan a través de su redención. Una de las más icónicas, no solo de los videojuegos, sino de toda la industria del entretenimiento. No es el hype que genera, sino el consenso de gran parte de la comunidad, tanto de críticos como gamers. Aún así, existe el sector que prefiere el Red Dead Redemption 1 antes que el 2.
o los que dicen que es malo únicamente por su jugabilidad lenta, cosa que vamos a abordar más profundo en el video. El mundo abierto más vivo, detallado e inmersivo, no solo de Rockstar Games, sino de la historia de los videojuegos. El mapa de Red Dead Redemption 2 es enorme, hermoso y está realmente vivo. NPCs con rutinas diarias, memoria de lo que hiciste. Help me! Help me! Keep pulling! I can feel it getting looser! Oh God! Oh, you did it! Oh. Howdy. I was just telling my friend here about how I nearly died out there one night. Sounds like quite a tale. Here's an idea. Gunsmith's a friend. Pick out what you want and I'll pick up the tab. It's Jenkins. Ooh, yes indeed. Anything for you, buddy. Anything. You are nothing if not generous. That's kind of you. Thanks. You're very welcome, friend. All the best. Well, he did save my life after all. I probably would have gotten it open, but I said it so right. It really got me. Me acuerdo de terminar Red Dead Redemption 2 y luego jugar a Marvel's Spider-Man del 2018, uno de los juegos más divertidos que jugué, pero ver a los NPC de ese juego después de terminar el Red Dead Redemption 2 era imposible para mí hacer la comparación. Me hizo sentir por un segundo que no estaba jugando un juego AAA. Hasta ese punto llega el nivel de Rockstar con el detalle, al punto de sentir que otros juegos AAA se sientan como AA. Por las dudas, esto no quiere decir que Marvel's Spider-Man sea un mal juego, todo lo contrario, se convirtió rápidamente en uno de mis favoritos, una de las pocas experiencias que me divirtieron y engancharon tanto. El clima dinámico en Red Dead Redemption 2 afecta a todo, barro en las botas, nieve que dificulta el movimiento, más de 200 especies de animales con comportamientos realistas, un ecosistema simulado que imita la vida real casi a la perfección, y un ciclo de día y noche que se siente orgánico. Los NPC del juego realmente se acuerdan de lo que hiciste. Conversaciones aleatorias que cambian según tu honor y acciones en el pasado, tu forma de interactuar con el mundo lo transforma permanentemente. El Red Dead Redemption 2 tiene una atención al detalle y realismo que roza lo absurdo. Cada animación, diálogo y objeto está pulido al extremo. El campamento, el sistema de honor y las misiones secundarias opcionales son profundas y significativas. Es arte interactivo en su máxima expresión. Es el sandbox perfecto. Puedes cazar, pescar, acampar, robar trenes o simplemente pasear a caballo durante horas sin que se sienta vacío. Ningún otro juego de Rockstar ni el GTA San Andreas logra esta inmersión total. Historia y gameplay que se fusionan en una experiencia única. La trama de Red Dead Redemption 2 es un western maduro y profundo. Arthur Morgan tiene el mejor arco de personaje que Rockstar ha creado jamás. Un bandido leal, complejo y humano que evoluciona o se destruye según tus decisiones de honor, violencia o compasión. La historia toca temas profundos como la lealtad, el fin del salvaje oeste, la corrupción, la familia encontrada y la redención personal. La banda completa, Dutch, Hosea, Sadie, John Marston, Charles, etc., tienen diálogos y relaciones que se sienten reales. Cada miembro de la banda tiene su propio desarrollo y peso emocional. El gameplay está perfectamente fusionado con la historia. Las misiones no son simples, andá y matá, sino que sirven a la narrativa. Robar un tren, cazar para alimentar el campamento o ayudar a un compañero tiene consecuencias reales en la banda y en tu honor. Las animaciones, el realismo y el ritmo deliberado hacen que cada acción se sientan parte de la vida de Arthur. La banda sonora épica y los momentos cinemáticos elevan todo a nivel de una película interactiva, y eso no es malo. Es mucho más ambicioso y emocional que cualquier GTA. Mientras GTA V es solo diversión, Red Dead Redemption 2 es arte que te hace reflexionar. La historia dura más de 60 horas, más de 100 si contás con todo el contenido, y nunca se siente repetitiva porque cada misión avanza tanto la trama como tu conexión con el mundo y los personajes. Sobre la crítica de que el gameplay y la historia son lentos y aburridos. Sí, es cierto que Red Dead Redemption 2 es deliberadamente lento y pausado. No es un juego de acción rápido como GTA V, pero esa lentitud no es su mayor debilidad como muchos piensan, es su mayor fortaleza. El ritmo lento es lo que permite que te sumerjas de verdad en el mundo, que sientas el peso de las decisiones y que la historia te impacte emocionalmente. Los que lo llaman aburrido suelen venir de juegos más arcade y no le dan la oportunidad que se merece. Una vez que entras en su ritmo, te das cuenta de que esa paciencia es lo que hace que el final te deje destruido y que el juego se quede grabado para siempre. No es lento por una mala decisión del diseño y la jugabilidad.
Es lento porque es una obra maestra que prioriza inmersión y narrativa sobre dopamina instantánea. El mejor protagonista de la industria. Arthur Morgan es un protagonista profundo y en constante desarrollo durante la trama de Red Dead Redemption 2. Fue criado por una banda de bandidos llamada los Van der Leens, dirigida por Dutch Van der Leen. Cuando creció vio a sus padres, amada e hijo morir. La mayoría de las cosas de la vida las aprendió en la banda. Al inicio del juego nos muestran rápidamente cómo es el soldado de sangre fría preferido de Dutch. You see, I was in Blackwater. I killed people. And maybe I should have killed you. Should I have killed you, Jimmy Brooks? Me? I never saw you. Not now, not never. I think we have an understanding. Of course we do. Jimmy Brooks. I will remember that. I've got a good memory. Nos muestran cómo es el bandido que roba a inocentes y mata sin dudarlo, importándole solamente él y la banda. Dutch fue un rol importante para la vida de Arthur, transmitiendo valores positivos y justificando las acciones de la banda. Arthur ve en él a un hombre honesto que lo salvó y que lucha contra el sistema. Sin embargo, al transcurrir el juego la tensión de la banda empieza a aumentar y Dutch comienza a mostrar su verdadera cara. Arthur se entera que Dutch mató a una chica en la masacre de Blackwater, sin propósito alguno. Dutch killed a girl in a bad way, but it was a bad situation. That ain't like him, though. Él al inicio no cree esa historia y niega que Dutch haya hecho algo como eso. Pero al pasar el juego vemos como Arthur se va sacando la venda de sus ojos y ve a Dutch como el hombre que realmente es, un asesino despiadado y no como la imagen idealizada que él tenía. Arthur empieza a perder confianza en la banda que lo crió y empieza a cuestionar sus acciones. Talk. Figure out some things. Of course, boss. Figure out what? The plan. Getting out of here. Nothing's changed. It hasn't, huh? We'll meet up back at camp. Yeah. This is crazy. Al cobrar una deuda que una familia pobre no tenía el dinero para pagarla, él golpea despiadadamente al padre de esa familia hasta causarle la muerte. Momento en el cual contrae tuberculosis, What's not to understand? siendo un evento muy importante en la trama personal de Arthur. Luego de ser diagnosticado, What is it? It's not good news. I guess that. You got tuberculosis. Really sorry for you, son. It's a hell of a thing. Arthur reflexiona sobre la vida que vivió y todo el mal que ocasionó en el pasado. Ahí es cuando empieza a importarle más a las otras personas que a él mismo, tratando de enmendar el daño que les hicimos a las personas en el juego. Mientras la banda empieza a colapsar, Arthur ayuda a varios miembros a escapar y empezar una nueva vida. I'll hold them up. A pesar de todas las acciones buenas que hace Arthur, él se rehúsa a aceptar que es un buen hombre. You saved my life. You're a good man, and here. You want a pen? It's one of them steel ones. Oh. That's very kind of you. But I'm not a good man. Se rehúsa a que la gente le agradezca por sus buenos actos, porque vive con la amargura de saber todas las cosas malas que hizo en su vida. Él hace todas estas buenas acciones porque significa mucho para él, It would mean a lot to me. Please. no por un interés propio. Durante el juego conoce a una monja, a la cual él se abriría en una conversación profunda sobre cómo vivió una mala vida. Está muriendo de tuberculosis y vio a sus seres queridos morir. I'm dying, sister. Okay? Yeah, I got TB. I got it. La monja lo reconforta diciéndole que todos pecamos y dándole a entender que ella cree que en el fondo Arthur es un buen hombre y que está agradecido que por primera vez en su vida él ve claramente lo que está bien y lo que está mal. We've all lived bad lives, Mr. Morgan. We all sin. But I know you. You don't know me. Forgive me, but that's the problem. You don't know you. What do you mean? I don't know, but whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling.
I had a son. He passed away. I had a girl who loved me. I threw that away. My mama died when I was a kid. And my daddy, well, I watched him die. That weren't soon enough. My husband died a long time ago. Life is full of pain. But there is also love and beauty. What am I gonna do now? Be grateful that for the first time, you see your life clearly. En esa conversación, Arthur admite por primera vez que tiene miedo, momento en el cual finalmente vemos cómo Arthur se quiebra, muestra sus sentimientos y nos deja ver que él verdaderamente cambió. I still don't believe in nothing. Often, neither do I. But then I meet someone like you, and everything makes sense. You're too smart for me, sister. I guess I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. All aboard! I shall try. I know you will. Goodbye, goodbye, Mr. Morgan. Goodbye. Sister? Vemos como en el inicio del juego es un bandido despiadado que mata y roba sangre fría, para luego darse cuenta de que lo que estaba haciendo está mal e intenta cambiar verdaderamente. Eso es lo que hace tan especial a Arthur Morgan. Su redención no borra sus pecados, no convierte mágicamente a un criminal en un héroe. Lo que hace es mucho más humano, mostrar a alguien que, incluso después de haber hecho cosas terribles, todavía intenta cambiar antes de que sea demasiado tarde. Pocos protagonistas en los videojuegos logran transmitir una evolución tan humana, dolorosa y real como Arthur Morgan, y por eso, para mí, no solo es el mejor personaje de Rockstar, sino uno de los mejores protagonistas de toda la ficción. Legado y por qué es el mejor de Rockstar, por encima de todos. Metacritic le dio una nota de 97 sobre 100. Sí, no importa la opinión de los críticos, pero es un dato a tener en cuenta. Sigue siendo jugado y discutido en 2026 como uno de los mejores juegos jamás hechos. No necesita online para mantenerse vivo. Su campaña single player es tan completa que no deja nada que desear. GTA V más grande y divertido para el público masivo. Pero Red Dead Redemption 2 es más artístico, emocional y ambicioso. Es la obra que demuestra que Rockstar puede hacer arte además de juegos. Red Dead Redemption 2 no es solo el mejor juego de Rockstar, es uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Fusiona historia y gameplay como nadie. Crea una inmersión brutal y te deja una experiencia emocional que ningún otro título de la compañía iguala. Si valorás la narrativa profunda y el mundo vivo, se vuelve una obra que te marca. Red Dead Redemption 2 es único. GTA 4, 5, San Andreas, Red Dead Redemption 1 son todos grandes juegos. Pero Red Dead Redemption 2 es la cima absoluta de Rockstar Games. Entiendo que podrás tener opiniones contrarias, y eso está bien. La verdad absoluta no existe, y mucho menos en un medio de entretenimiento como son los videojuegos. Puedes dejar tu opinión en los comentarios. Para vos, ¿cuál es el mejor juego de Rockstar? ¿San Andreas, Red Dead Redemption 2, GTA V, Bully, algún otro? Si te gustó, dale like al video. Si te interesa ver más contenido similar, también puedes suscribirte al canal. Este es mi primer video, así que espero que les haya gustado, y si hay algún error que me perdonen y comenten cuál es. Muchas gracias por llegar hasta acá, nos vemos en el siguiente video.